Público es un medio peruano importante de investigación y ahí en Ojo Público se publicó hace poco un reportaje que revela, que descubre cómo los esquemas de poder en torno a los laboratorios, a ver si les suena conocido esto, laboratorios farmacéuticos y el monopolio de medicamentos contra el cáncer, así como la concentración empresarial de la industria alimentaria, pues obviamente es un contubernio para mover precios, para hacer lo que quieren en un país pues como Perú. Pero tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros a Elizabeth Salazar, que es quien encabezó estos reportajes o quien publicó, llevó a cabo la investigación de estos reportajes, y pues le damos la bienvenida. Gracias. Elizabeth, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Gracias a los dos por la invitación. Encantado. Oye, en días pasados, a ver si podemos traspolar toda la experiencia, porque pues ustedes traen una experiencia ya grande con respecto al etiquetado. Como tú sabes, en México, apenas en octubre, el Senado aprobó esta Ley General de Salud para poner el etiquetado frontal. Pues parecería una cosa ilógica que hubiera una oposición a eso en un país que tiene, pues que es campeón en obesidad, y deja tú, ya pasamos al segundo nivel, que es diabetes. Campeón en diabetes. Bueno, pues ahora hay una discusión sobre este tema. ¿Ustedes en qué momento están y qué es lo que le puedes comentar a los mexicanos? Bueno, Perú ha publicado la ley de etiquetado con los octógonos y está en funcionamiento desde julio de este año, pero la ley en sí se promulgó el 2013. Recién se reglamenta el 2017 y 2018 con todo un debate que puso todos los argumentos del empresariado, que expuso también determinados vínculos políticos y presiones, y recién desde julio de este año lo tenemos efectivamente en ejercicio la norma. Entonces estamos hablando de muchos años de debate y de entrampamiento, pero también de temor de parte del sector político, de parte del Ejecutivo, para poder llevarlo a cabo. Le llevamos solo unos pequeños meses de ventaja, pero creo que hay muchas similitudes respecto a la campaña que lideró el empresariado para evitar el etiquetado con octógonos. O sea, de lo que estamos hablando es, se aventaron de 2013 hasta apenas unos meses hace. Sí, y ha sido muy interesante porque quien mueve la discusión fue el presidente Ollanta-Humala en su momento. Fue el 2013, promulga la norma, pero fue algo muy, muy tímido. Básicamente sale en el dedo oficial y no se toca más. Es como que se encapsula y dice, no, este es un tema muy sensible y no va a entrar todavía en rigor. Es a fines de su gobierno, el 2016, que ya estaba de salida, a mitad del 2016, que empieza a volver a tocarse el tema, y el 2017, 2018, ya con un nuevo gobierno, empieza el debate fuerte y se termina recién dando viabilidad al reglamento con los octógonos con el actual gobierno del presidente Vizcarra. Es decir, si tú le hablas a los mexicanos que estamos entrando en esa discusión, ¿qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que tienen que esperar los políticos de la industria? ¿Cómo va a actuar la industria? Sí, en realidad lo que hemos identificado es que hay patrones muy comunes. El discurso es común, no solo en Perú, estamos hablando que acá en México se está usando el mismo discurso, también en Brasil, porque estamos hablando de conglomerados empresariales que no tienen solo negocios en una jurisdicción, tienen en toda la región, incluso más allá de América Latina. Son grupos económicos muy grandes que no solo controlan un sector, controlan la banca, controlan el sector salud, controlan el sector de seguros y también la de alimentos. Y controlan también al poder político, o por lo menos fragmentos, partes del control político. En el caso de tu país, están identificados los políticos que están a favor en no advertir a los consumidores que ciertos productos tienen exceso en azúcares, en sodio, y que eso puede ser
causante de enfermedades? Sí, en realidad durante el debate 2017-2018 fue muy clara la posición del partido Fuerza Popular, del partido fujimorista liderada por Keiko Fujimori, oponerse claramente al etiquetado con octógonos. Ellos estaban apostando por el etiquetado semáforo, que es la misma posición que tiene el empresariado, que sean colores rojo, verde y amarillo, y no estos octógonos negros que te dice claramente exceso de azúcar, exceso de grasa trans, por ejemplo. ¿Qué pasaba con este partido político? Ellos, al tener mayoría en el Congreso, también lideraban comisiones claves, como Comisión de Defensa del Consumidor. Pues sí. Y terminaban aprobando dictámenes de ley de acuerdo a lo que ellos querían. Favorables a los empresarios. Exacto, como el etiquetado semáforo, y no querían los octógonos. ¿Cómo ocurre al revés en el Perú? Creo que tuvimos un poco de suerte en ese sentido por el contexto político, porque cuando ya se empieza a debatir en esto en fase final, el Congreso, liderado por, o en mayoría fujimorista, estaba muy debilitado. Entonces, cuando se aprueba esto en comisión, en dictamen, y llega al Ejecutivo, el presidente Vizcarra dice no, y lo reformula, y termina siendo un decreto desde el Ejecutivo, tal cual con los octógonos que proponía el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Ante esa imposición y con un Congreso ya debilitado y teniendo a la ciudadanía ya de parte del Ejecutivo, y dándose cuenta que casi todo lo que el fujimorismo decía estaba mal, entonces era como una corriente de opinión que se generó sin querer o de casualidad a favor también de los octógonos. Tú como periodista, como colega nuestra, que investigas este caso que es muy relevante para la sociedad peruana como es para la sociedad mexicana, ¿qué adviertes de un triunfo de las empresas que perjudica en sentido contrario a la sociedad? El hecho de que haya un semáforo y el hecho de que no haya la advertencia de que tales productos son nocivos para la salud. Que ha sido muy curioso ver realmente el momento en su momento del debate, las reacciones del empresariado. No eran directamente, tú no veías al dueño de la empresa hablando en los medios defendiendo su marca, veías a la Sociedad Nacional de Industrias, al gremio empresarial que lo integran. Ellos son los principales, los que tienen puerta directa al Congreso, puerta directa a Palacio. ¿Y cuál era el discurso? Uno, los productos ultraprocesados o procesados o empaquetados no son los causantes de la obesidad. También tendrían que revisar la comida que se prepara en casa, la comida de los restaurantes, que eso también es culpa del sedentarismo, porque ya no hacen actividad física. Es decir, bueno, nosotros no somos culpables, los productos empacados no son dañinos, y si lo son, no somos los únicos culpables. Ese era el primer argumento que tenían. En segundo, decían, bueno, primero esperemos que se haga un estudio de hábitos de consumo, del consumo peruano, para ver qué puntos atacar. Mientras no haya eso, todavía no hablemos de octógonos, es un debate muy adelantado para nosotros. ¿Y quién proponía hacer ese estudio de hábitos de consumo? La propia empresa. Entonces, y otro argumento que... O sea, ellos se proponían a sí mismos para hacer el estudio de previo, hábitos de consumo. Claro. Exacto. Y lo otro, bueno, el otro argumento era que iba a afectar la inversión privada, que iba a afectar el empleo. Sí, siempre. Ese es el gran argumento el siempre. El petate del muerto. Exacto, y es como esos discursos comunes que el empresariado aplica, ¿no? Es meter susto, meter miedo ante una acción que, como bien dices, lo que busca es transparentar la información para que el ciudadano sea quien decida. Uno decide que si pese a ver 2 o 3 octógonos negros, yo pago y me llevo ese producto o no, pero solo es transparentarlo. Digo, en el caso mexicano, pues somos líderes en obesidad, somos líderes en diabetes en el mundo. O sea, ni siquiera debería haber una discusión de nada. Se tendría que aplicar el etiquetado frontal rápido. Vámonos. De todas maneras, ¿a quién van a contratar? ¿A pura gente con enfermedades relacionadas con el consumo de alimento chatarra? Digo, ¿defienden empleos para qué? Pero finalmente, como en el Perú, también en México hay empresas que cabildean con los grupos parlamentarios, con los gobiernos, financian campañas, como allá, para que estos legisladores o estos gobernantes se conviertan en portavoces de los fabricantes de productos que engordan y enferman
a las personas. Claro, las presiones han sido de diferentes aristas. De repente la más evidente ha sido desde el punto de vista político. Los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor de Fuerza Popular, uno de ellos había sido expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Otro, a través de su estudio de abogados, había defendido a una de esas empresas de alimentos. Había vínculos, pero... Y digamos que la apuesta más clara recién se dio a conocer hace pocos días, hace una semana, cuando dentro de las investigaciones del caso Lavallato, la Fiscalía cita a determinados empresarios para conocer cuáles fueron sus aportes de campaña a Fuerza Popular o Fuerza 2011, que fue el partido de fujimorista de Keiko Fujimori. Bueno, quien también hasta hace un par de días ha estado en prisión preventiva, estaba cumpliendo prisión preventiva. ¿Y qué pasa en esta citación? Citan al principal empresario del Perú, a Dionisio Romero Pauletti. Básicamente, él es dueño del Grupo Romero, dueño de Credit Corp, y podemos decir que casi es el dueño del Perú a nivel empresarial. Pues claro. Es el Slim de Carlos Slim del Perú. Exactamente. Nada más que Slim no vende chatarra. Claro, ¿cuál es el negocio base de Credit Corp del Grupo Romero? La banca. Tiene el Banco de Crédito del Perú, tiene Pacífico Seguros, tiene empresas de salud, de aseguradoras de vida, pólizas y Alicorp, que es la principal industria alimentaria del Perú. A diferencia de otros países, en los dos primeros lugares en industria alimentaria son empresas peruanas y Alicorp se lleva por 4 veces más o 5 veces más la facturación que tiene Nestlé, por ejemplo, en el país. ¿Y qué pasa en esta citación que hace Fiscalía a Dionisio Romero? El mismo día que él tiene que acude a declarar, él envía un comunicado público diciendo, por si acaso, el grupo Credit Corp, cual presido, sí hizo una donación al partido de Fuerza Popular el 2011 y fue de 3,65 millones de dólares. Elizabeth Salazar, ha sido un placer charlar contigo sobre asuntos que le conciernen al Perú y que le conciernen a México en este momento. Entonces, nos resultó particularmente ilustrador lo que tú has investigado en esta materia. Muchísimas gracias por estar en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Volvemos. Muchísimas gracias. Gracias.